Buenas tardes, saludos cordiales para todos. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Quien les habla por esta vía soy su profesora Lilia Rodríguez, criminólogo, especialista en gerencia y administración de policía, actualmente tesista del doctorado en educación. En la tarde de hoy les vengo a compartir o vamos a compartir conocimientos sobre lo que es el sueño y lo que es el sueño como tortura a los privados de libertad. Entonces es un tema bastante interesante que espero podamos disfrutar, sobre todo eso, disfrutar, abrir nuestras mentes, escuchar temas nuevos y poderlo a su vez compartir, bien sea con nuestros estudiantes, con nuestros amigos, colegas, etcétera. Entonces sean todos cordialmente bienvenidos. Primero les quiero llevar a la reflexión, ¿a cuántos de nosotros nos gusta dormir? Bueno, a mí particularmente me encanta. Pocas veces lo puedo hacer en el horario que quisiera, porque siempre es muy poco el tiempo para soñar, para dormir que tengo. Y sin embargo, cada día quisiera tener un poquito más de tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque el sueño es una parte integral de la vida cotidiana. De hecho, es una necesidad biológica. Durante el tiempo de sueño, el ser humano restablece ciertas funciones físicas y psicológicas que son esenciales para un pleno funcionamiento. Es decir, durante el tiempo de sueño hacemos como una especie de limpieza de la memoria caché. Imagínense un dispositivo, un CPU, un celular. Cuando está full la memoria, siempre te pide que borres la memoria caché. O sea, la memoria como de cosas innecesarias que guardaste ahí durante el día anterior o durante el día. Y durante la noche, pues el cerebro se limpia de esos recuerdos, de esas emociones, que no es necesario tenerlas, entonces se limpia. Esa limpieza, cuando estamos hablando del cerebro humano, se realiza durante el sueño. Sin embargo, ese sueño ha sido y sigue siendo un enigma para la investigación científica. Incluso se han realizado muchos experimentos donde se mide la actividad cerebral, cuál de los lóbulos cerebrales está más activo durante el sueño, qué significan los movimientos o las posturas que hacemos durante el sueño. Todo eso ha ocasionado muchísimos estudios, muchísimas investigaciones y sin embargo, hoy día siguen existiendo muchas dudas sobre el sueño, ¿no? En realidad es como un fenómeno, porque pareciera que no sucede nada durante él, que está ahí acostada la persona y no pasa nada, pero en realidad hay incluso creencias de tipo religioso que manifiestan que durante el sueño puedes incluso viajar, viajar con tu espíritu, con la mente. Eh, Pueden ocurrir un montón de cosas que todavía son un misterio para la ciencia, ¿sí? Entonces, esa es parte de uno de los enigmas de la ciencia, si se quiere. Y por ser uno de los enigmas de la ciencia, se quiso hacer una investigación con privados de libertad. Y eso es lo que vamos a ir conociendo y desglosando el día de hoy. Bueno, para iniciar podemos decir que el ser humano siempre ha tratado de satisfacer su curiosidad por saber qué hay en el fondo de esa mente y de ese mundo en el que vive, incluso dudas y misterios de su propia naturaleza humana. Para poderlo descubrir, se realizan experimentos, como lo dije anteriormente, pero algunos de esos experimentos violan lo que es la ética científica, la ética médica. Incluso se cometen violaciones de derechos humanos. Se conocen varios experimentos aplicados a privados de libertad, sobre todo los tres más conocidos son el de la cárcel de Stanford, el experimento de Milgram y el experimento ruso del sueño, que es este que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, podemos decir que de estos tres, el más dañino
pudiera catalogarse este del que vamos a hablar el día de hoy. El mismo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial de la mano de los nazis. Los médicos en los campos de concentración usaron como ratas de laboratorio a miles y miles de prisioneros, sometiéndolos a todo tipo de torturas, meterlos en agua helada, intentar cambiar el color de los ojos, realizar amputaciones para después experimentar con diversas uniones de partes del cuerpo. Es por ello que, que también dentro de esos experimentos se quiso experimentar y conocer qué hay detrás del sueño del ser humano, del hecho de dormir, qué hay detrás. Esta historia ocurre a finales de la década de los 40, cuando la Alemania nazi acaba de ser derrotada, se da el final de la Segunda Guerra Mundial y pese a que el conflicto armado se va extinguiendo, la amenaza a que llegue una tercera guerra mundial se hace muy, muy potente, muy sonante. Entonces, se tiene miedo de que Estados Unidos demostrara su poder nuclear y la Unión Soviética debía investigar lo más rápidamente todo lo posible para superar a ese enemigo americano. Para poder investigar y conseguir nuevos hallazgos que le brindara superioridad en el ámbito de la guerra, la ética iba a ser un impedimento, ¿sí? Un impedimento para poder ganar la Guerra Fría que acababa de iniciarse. Entonces, este experimento se basa en que acababa de sintetizarse un nuevo gas que prometía erradicar la necesidad básica de todo ser humano, que es dormir. Ese gas, de lograr que funcionara, sería un gran paso para incrementar la productividad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué? Porque tanto el proletariado como los militares, que no, si no necesitaban dormir, podían producir más, podían trabajar más, podían disparar más, podían atacar más. Entonces, ese gas requería ser probado en un grupo experimental antes de ser aplicado a grandes masas de personas. Entonces, como no podía ser probado en las fábricas con el proletariado, con los obreros, entonces fue más fácil experimentar con 5 personas, 5 privados de libertad, quienes podían ser sometidos a estas pruebas, ya que dentro de la prisión pues se podían violar de manera más fácil, según estos investigadores, esos derechos humanos. Los 5 sujetos a los que se les aplicaría ese gas fueron recluidos en una habitación donde se podía monitorear sus reacciones en todo momento y se podían liberar las dosis adecuadas de gas para mantenerlos despiertos. En el cuarto se les dejaron libros, colchones, agua, comida suficiente para un mes y también había un baño. Asimismo, se instaló un sistema de micrófonos para poder escuchar las conversaciones entre los internos. Los primeros 5 días transcurrieron con normalidad, pero pronto comenzaron a vislumbrarse algunos efectos del insomnio. Por ejemplo, los sujetos mantenían conversaciones sobre temas oscuros, temas de muerte, temas de hechos traumáticos de su pasado y incluso los médicos empezaron a detectar paranoia en alguno de ellos. Posteriormente, comenzaron a aislarse y a no mantener contacto entre ellos. Es decir, los primeros días conversaban de temas dantescos, traumantes, crueles, etcétera, sufrimientos, dolor, pero posteriormente ni siquiera querían mantener contacto entre ellos. Eh, pero entonces empezaron a ver actitudes muy extrañas, como paranoias, alucinaciones, incluso se empezó a observar que utilizaban los micrófonos para susurrar cosas a los científicos
sobre lo que estaban pensando o diciendo o planeando los otros 4 acompañantes de la celda, a modo de eh, ganarse la confianza o la amistad de alguno de los científicos. Tras 9 días encerrados, uno de ellos comenzó a gritar y a dar vueltas por toda la habitación durante 3 horas. Cuando su voz cesó, los galenos pensaron que podía haberse roto las cuerdas vocales, ya que no era capaz de articular palabras. Otro comenzó a gritar también viendo a este. Mientras tanto, los presos restantes comenzaron a arrancar páginas de los libros y a pegarlas en las paredes con sus propias heces, es decir, ya llegando a un nivel de demencia. Unos minutos más tarde, el que gritaba cayó y los otros cesaron su actividad. Los investigadores no volvieron a escuchar nada en los siguientes 3 días. A finales de la segunda semana del experimento, los científicos usaron los altavoces y comunicaron que iban a entrar a la habitación y que ya se culminaba el experimento. Y también le anunciaron que si cumplían las órdenes, uno de los 5 hombres sería liberado. Pero los médicos se quedaron impresionados al escuchar la respuesta de los que estaban allí en el cuarto. Respondieron: no queremos ser liberados, lo cual nos pudiera indicar que estaban en un nivel de adicción grave al gas experimental. El día 15, a mitad del proceso, un grupo de soldados ingresó a la sala para comprobar que todos seguían vivos, pero lo que vieron los dejó traumatizados. 4 de los sujetos que estaban allí en la habitación estaban gritando y gritando sin parar. El quinto ya había sido despedazado y parte de su cuerpo obstruían el desagüe. Por lo tanto, se veían los restos de carne flotando allí entre el agua que estaba taponada. Los que seguían vivos parecían zombies, pues les faltaba piel. Se habían comido partes de sus cuerpos, se habían desgarrado la piel con las manos. Y lo más curioso es que cuando intentaron sacarlos, se negaron y comenzaron a pedir que les suministrasen más gas. Atacaron a algunos de los soldados, se pusieron excesivamente agresivos y por lo tanto uno de los hombres que participaba en el experimento, uno de los 5, fue gravemente herido por los soldados. Los médicos intentaron estabilizarle y le inyectaron 10 veces la dosis normal de morfina, pero no parecía hacerle ningún efecto. Él mismo se desangró y murió. Los médicos iban a anestesiar al preso que tenía las cuerdas vocales dañadas, pero su negación con la cabeza hizo que lo intervinieran así, sin dormirle, pues él mismo manifestaba que quería seguir despierto. Cuando acabó la operación, él pidió un papel y una pluma y le dio una nota al cirujano que decía: sigue cortando. A los otros 2 también se les operó sin anestesia, pero al terminar la intervención comenzaron a pedir gas de nuevo desesperadamente. Cuando les preguntaron por qué habían destrozado sus cuerpos, respondieron que era porque debían mantenerse despiertos. Los 3 sujetos fueron devueltos a la cámara en sus camillas, mientras los científicos y los militares debatían qué hacer con ellos. Los expertos querían la eutanasia, pero los militares decidieron abrir el gas de nuevo para ver qué ocurría. La curiosidad humana que nunca se sacia, ¿no? Fue entonces cuando vieron que los hombres se tranquilizaron al ver que volvían a inhalar el gas. Observaron cómo estaban funcionando sus cerebros y parecían morir y revivir a cada rato. Mientras recibían ese gas, tenían tranquilidad por algunos momentos, pero inmediatamente empezaba un momento de desesperación en el cual gritaban, como dije, pintaban con heces y con papel las paredes, tenían alucinaciones, paranoias, etc. Uno de los presos no aguantó más y al cerrar sus ojos para dormir, se murió. 3 investigadores entraron a la sala y uno de ellos tomó un arma y disparó al comandante que les acompañaba,
al comandante que en realidad los coaccionaba a mantener el experimento aún vigente, activo. Asimismo, disparó al sujeto sin cuerdas vocales y se puso enfrente también del último prisionero y le preguntó quién diablos era. El sujeto le respondió: tan pronto te has olvidado. Somos vosotros, la locura que circula en vuestros cuerpos, que quiere ser liberada de vuestra mente, más profunda y animal. Somos de lo que se esconden en vuestras camas cada noche, lo que los calla y los paraliza en la profundidad de la oscuridad. El científico, asustado por el nivel de locura que presentaba el sujeto, tomó el arma de nuevo y disparó al corazón del individuo, y éste, con su último aliento, lo que manifestó fue la expresión casi libre, y murió. El experimento llega hasta allí, hasta donde les conté, pero es importante que reflexionemos un poco algunas cosas alrededor del mismo. También es importante acotar que para algunas personas este experimento, por datar de tan lejano momento histórico, imagínense los años 40 y en medio de la Alemania nazi, que era difícil dejar registro o obtener registro de lo que ellos hicieron, entonces algunos dicen que simplemente es una leyenda urbana. Otros dicen que sí, que efectivamente ocurrió dentro de muchos de los otros experimentos que realizaron. Pero más allá de caer en el debate de si fue una leyenda urbana o si en verdad se sucedió, quiero que reflexionemos un poco algunos elementos. Entre ellos, ¿qué sucede cuando no dormimos bien? En los momentos que sufrimos insomnio es cuando realmente nos damos cuenta de lo fundamental que es el descanso para nuestro cuerpo. Dormir es uno de los mayores placeres de la vida y no hay muchas experiencias comparables con el mismo. Los adultos necesitan en promedio dormir de 6 a 9 horas de sueño cada noche. ¿Por qué? Bueno, porque no dormir ocasiona en los seres humanos falta de energía, ansiedad, depresión, irritabilidad, problemas para concentrarse en tareas específicas, dificultad para aprender, para recordar, cansancio, agotamiento, lo que pudiéramos llamar también mal genio, dolores fuertes de cabeza. Cuando no dormimos, los cambios en la actividad cerebral son similares a los experimentados por personas con trastornos psiquiátricos. Ya vamos a conocer cuáles son esos trastornos. Esos trastornos rondan entre estreñimiento, depresión, baja tolerancia al estrés, úlceras estomacales, experimentas reacciones más exacerbadas, es decir, mayor tendencia a responder violentamente ante simplemente alguna pregunta, alguna observación que alguien te haga, depresión del sistema inmunológico, es decir, menor probabilidad de defensas ante infecciones, ante bacterias, aceleración del envejecimiento prematuro. Entonces podemos ver la importancia que tiene el poder dormir las 6 o 9 horas cada noche, lo que necesita como mínimo todo ser humano adulto. Los bebés y los niños pues necesitan muchas horas más. Ok, y ese sueño o el prohibir dormir se puede considerar una tortura. Entonces veamos qué es el término tortura. Tortura es todo acto por medio del cual se inflija intencionadamente a una persona dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que ha cometido. La tortura también podemos definirla como la destrucción intencional de un ser humano en manos de otro. Los métodos utilizados para infligir gran dolor y sufrimiento varían, pero todos tienen el mismo objetivo: quebrantar a la víctima, destruirla como persona y negar su condición humana. Amnistía Internacional,
que es una especie de ONG a nivel internacional con representación en todos los países. Ellos visitan centros de detención para conocer el respeto a los derechos humanos de esos privados de libertad. Y dentro de esos trabajos, investigaciones y visitas, elaboraron un listado con los principales abusos y prácticas cometidos hacia privados de libertad. Y entre las principales formas de tortura recogidas por esta ONG, en esta ocasión, en la infografía enviada anteriormente, expuse las primeras 10. En ese estudio detectaron 30 tipos de tortura. En este caso les traje las 10 primeras. Tenemos la primera, golpes en todo el cuerpo, con puños, con los pies, con palos o con los extremos de las armas. El segundo es la tortura del dulap, o mejor conocida tortura del neumático. La víctima es colocada sobre un neumático que se alza y ahí el detenido es torturado. Prácticamente es como una mega esposa, es decir, que lo inmoviliza. Allí lo pueden ver en la gráfica. Ese es el dulap. Está la número 3, que es la alfombra voladora. La víctima es colocada boca arriba sobre una tabla de madera que está partida en dos y estas se van plegando a ambos extremos hacia arriba, provocando un terrible dolor en la columna. También la pueden ver allí en la imagen. Está también la crucifixión, que es un método de suspensión en el que se ata a la víctima a la pared o sobre un marco de madera con los brazos en forma de cruz. Muy conocido por ser la forma de tortura y de muerte que le aplicaron a Jesucristo. El número 5 se llama silla eléctrica. Se sienta la víctima en una silla metálica con un casco metálico y se le somete a descargas eléctricas. La silla alemana consiste en que la parte posterior de la silla se mueve hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y la persona está amarrada pues a la misma. Puede causar un fuerte dolor o incluso fractura en la espina dorsal y presión en el cuello y las extremidades. Es también forma de coacción y de medio de obtener confesiones. La número 7, permanecer reclutado junto a otros presos moribundos a los que se le niega el tratamiento médico, muy parecido a lo que sucedió en este cuento de, del experimento ruso. No solamente era el hecho de prohibirles dormir, era el hecho de ver a los otros compañeros muriendo al lado de ellos. La número 8 es la violencia sexual, muy conocida y aplicada en casos de prisioneros de guerra. El ejército, sobre todo siempre cuento que el ejército que es famoso por aplicar este tipo de tortura es el ejército norteamericano, ¿no? Cuando llega a los diversos países, esas violaciones se hacen comunes, hasta violaciones tipo orgía, y se han revelado fotografías de las mismas públicamente. Entonces ya para nadie es un secreto. El tipo de tortura número 9 es el ahogamiento en un tanque con mucha agua y se coloca a la persona y se hunde a propósito hasta que no hable, no te dejo salir y respirar. La exposición al frío en horas de la madrugada, incluso desnudo, en algún patio, se baña, se le mete en un tanque con hielo, etc. Y dentro de esas tantas y tantas tipos de tortura, en algún momento histórico pues se quiso probar la prohibición de dormir como un tipo de tortura. Esa tortura es regulada por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, pues en vista de que era tan común, tan ocurrente, tan repetitiva, se vio la necesidad de emitir un pronunciamiento, un documento que la regulara. Entonces surgió este documento legal llamado Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. El mismo fue adoptado por la Asamblea General, como les dije, de la ONU en su resolución 43, es la 173, del 9 de diciembre de 1988.
Contiene 39 derechos a respetar por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dentro de esos 39 principios que contiene este instrumento jurídico, denominado Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, podemos decir que existen tres que están mucho más relacionados con el experimento del sueño ruso. El principio número 6, el principio número 22 y el principio número 23. El principio número 6, por establecer que ninguna persona que esté sometida a cualquier forma de detención o prisión podrá ser sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación de esa tortura o de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, no hay excusa política, religiosa, de guerra, de nada para decir que torturamos a algún detenido. Asimismo, el principio 22 establece que ninguna persona detenida o presa será sometida, ni siquiera con su consentimiento, a experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para su salud. Dice ni siquiera con su consentimiento, dice. ¿Por qué? Porque al estar privada de libertad la persona, obviamente pudo haber coacción para que firmara ese permiso, pudo haber amenaza, pudo haber cualquier tipo de coacción para que firmara el consentimiento. Y el principio número 23 es importante porque dice que la duración de todo interrogatorio a que se someta una persona detenida o presa y la de los intervalos entre cada interrogatorio, así también como la identidad de los funcionarios que están practicando ese interrogatorio y la identidad de las demás personas que estén allí presentes, deben ser consignadas en registros y certificadas en la forma prescrita por la ley ante la autoridad competente, es decir, ante el juez. El juez debe saber qué funcionarios fueron los que se encargaron de aplicar el interrogatorio al privado o privada de libertad. Y para finalizar esta reflexión que hemos llevado a cabo el día de hoy, eh, primero me gustaría saber si quieren conocer los otros dos experimentos de lo que les hablé, el de Milgram y el de Stanford. Así que a esta última nota de voz me gustaría que reaccionaran con una manito para saber, sondear su opinión y pues organizar esos otros dos experimentos en material de infografías y poder dictarlo. Bueno, segundo, para concluir la reflexión por el día de hoy, podemos decir que la pena privativa de libertad no implica la pérdida de la dignidad humana. Es decir, por tú haber cometido un delito y estar privado de la libertad, no quiere decir que esas personas que te van a tener vigilado, custodiado, tengan derecho a aplicarte ninguna de las torturas que hemos conocido el día de hoy, mucho menos utilizándote como experimento científico o experimento médico. Actualmente incluso, por eso es que es tan importante conocer este tipo de temas, porque no es que se quedaron en los años 40 y más nunca volvió a ocurrir, no. Actualmente existen denuncias de prisiones donde aún se aplican experimentos médicos en personas privadas de libertad. Hace poco salió una denuncia bastante grave sobre una prisión donde se estaban aplicando. Déjenme en un momentico, les comparto el link para que lo revisen. Y es bastante preocupante, ¿no?, que en pleno siglo XXI todavía se estén aplicando experimentos en privados de libertad. Bueno, eso era todo lo que les traía para compartir el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.